Nos encontramos en esta aula virtual para dar comienzo a la defensa de la tesina de Pedro Manuel Durán, titulada Brote de abortos por Neospora caninum, descripción de un caso clínico. Ofició como tutor Ernesto Freige, como directora María Guadalupe de Yanis y en carácter de evaluadora María Laura Chiaparrone. Bueno, Pedro, tenés 30 minutos para la presentación. Perfecto. Bueno, yo lo que hice en mi tesina, primero que la titulé como Brote de abortos por Neospora caninum, descripción de un caso clínico, y lo que hice básicamente fue reportar un caso en un campo de cría y antes una revisión bibliográfica de la enfermedad. Bien, para empezar con la neosporosis bovina, es una enfermedad causada por un protozoo Neospora caninum, que es un parásito intracelular obligado, cuya signología clínica se caracteriza principalmente por la presencia de abortos en hembras gestantes bovinas y o terneros sanos congénitamente infectados. Se la caracteriza por ser una de las principales causas de aborto en el mundo y en Argentina es responsable de grandes pérdidas reproductivas, tanto en cría como en rodeos lecheros. Estas crías fueron estimadas en 56.5 millones de dólares. Bien, el parásito presenta un ciclo de vida heteroxeno, involucrando 2 o más huéspedes. Dentro de los huéspedes definitivos, acá en Argentina podemos encontrar únicamente al perro. En otros lados del mundo se citan como huésped definitivo al coyote, al lobo gris y al dingo, pero bueno, son especies que no están acá en Argentina. Y dentro de lo que son los huéspedes intermediarios de la enfermedad, tenemos al ganado bovino principalmente, al ganado ovino, caprino, a los equinos, búfalos, liebres, ciervos, entre otros. Dentro del ciclo de vida del parásito participan 3 estadios: los taquizoitos, los bradizoitos y los esporozoitos. Los 2 primeros se encuentran más que nada en el huésped intermediario. Los taquizoitos son los responsables de la infección aguda y tienen una multiplicación rápida. En cambio, los bradizoitos tienen una multiplicación lenta y son los encargados de la infección crónica de la enfermedad. Y por otro lado están los esporozoitos, que se encuentran dentro de los oquistes y se encuentran principalmente en el hospedador definitivo. Bien, la transmisión, tenemos 2 vías principales de transmisión, una es la vía horizontal y la otra es la vía vertical. La vía horizontal se da en la etapa postnatal del bovino, principalmente no, se da en la etapa postnatal del bovino, donde ingiere oquistes vía oral. Esos oquistes provienen de materia fecal, si esos oquistes son eliminados junto con la materia fecal del huésped definitivo, en este caso el perro. Esa materia fecal contamina alimentos o agua que va a tomar el bovino y bueno, ahí adquiere la infección. Por otro lado, tenemos la forma más eficiente de transmisión, que es la transmisión vertical, donde se produce un pasaje de neospora de la madre al feto vía transplacentaria. Esta es una infección que la podemos dividir en 2, según su origen, en endógena y en exógena. En endógena se da cuando la infección se mantiene latente, digamos, dentro del animal y por algún cambio fisiológico o alguna inmunosupresión dada por la preñez, se vuelve a reactivar dando como signos abortos, más que nada por goteo. Y por otro lado, la forma exógena, es cuando el animal adquiere la infección por primera vez y la adquiere mediante la ingestión de oquistes que estén contaminando agua o alimentos. Y en este caso se va a producir lo que se llama el brote de abortos. Cabe destacar que la hembra infectada mantiene la infección de por vida y la va a transmitir a su descendencia. Esa transmisión va a decaer en las sucesivas preñeces que tenga el animal. Es decir, un bovino adulto va a tener mucha menos tasa de transmisión al feto que una vaquillona de primera gestación.
Bien, la patogenia ha sido parcialmente explicada y es bastante compleja, pero bueno, lo que pasa más o menos dentro del huésped intermediario es, luego de la ingestión de los quistes, se liberan los esporozoitos que están dentro de esos quistes al intestino delgado, pasan a taquizoitos, esos taquizoitos se replican en los linfonódulos mesentéricos y pasan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo empiezan a colonizar diferentes tejidos, entre los que más comunes, en los que tienen tropismo, son el sistema nervioso central, células musculares y endoteliales. Una vez que el taquizoidito coloniza el tejido, empieza a multiplicarse. El taquizoidito y el radizoidito, me faltó decir que viven dentro del citoplasma de la célula. Entonces, cuando el taquizoidito empieza a multiplicarse de forma rápida y aumenta el número, rompen la célula generando daño tisular y con la siguiente necrosis. Esa necrosis lo que va a hacer va a desencadenar la respuesta inmune por parte del animal. Una vez que se desencadena la respuesta inmune, que el organismo intenta, parar la infección, la multiplicación, el taquizoidito pasa a bradizoidito, ya empieza con una multiplicación mucho más lenta y el sistema inmune genera estos quistes tisulares característicos de la enfermedad, que es donde se encuentra el bradizoidito dentro de los quistes tisulares. Una vez que se formaron los quistes tisulares, puede pasar dos cosas. Si la hembra se encuentra no gestando, una hembra vacía, la infección se va a mantener latente. En cambio, o se cree, digamos, que los cambios que hay dentro de una hembra preñada, ya sea por la inmunosupresión, por los cambios fisiológicos cambios fisiológicos, bueno, esa infección puede reactivarse y desencadenar los signos de la enfermedad. Bien, los signos clínicos, principalmente el signo clínico es el aborto. El aborto se da entre el tercer y octavo mes de gestación, siendo más frecuente entre el quinto y sexto mes gestacional. El aborto casi siempre va a ser autolítico, sí, también puede dar momificaciones, puede haber natimortos. Otro de los signos pueden ser terneros con signos nerviosos, con debilidad muscular, de bajo peso al nacimiento. Y por último puede llegar a dar también terneros normales, pero congénitamente infectados. Los abortos tienen dos patrones de presentación. Uno es el endémico y otro es el epidémico. El endémico son abortos que se producen más que nada por goteo y las tasas de aborto en el año no llegan al 5% o se rondan el 5%. En cambio, cuando se presenta de forma epidémica la enfermedad, los abortos sí ahí se produciría un brote de abortos y sí alcanzan tasas de hasta el 30%. Bien, antes de hablar de las lesiones histopatológicas, hay que remarcar que los fetos abortados por Neospora caninum no presentan lesiones macroscópicas patognomónicas de la enfermedad o características de la enfermedad. Y dentro de las lesiones histopatológicas, lo que sí podemos encontrar, y lo vamos a encontrar en CNC principalmente, en sistema nervioso central y músculo principalmente, es el infiltrado celular mononuclear rodeado de áreas centrales de necrosis. También podemos llegar a encontrar en hígado, pulmón y placenta estos hallazgos. Bien, el diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a esta enfermedad es recolectar datos clínicos y epidemiológicos del rodeo, como pueden ser el historial reproductivo que tenga el campo, el historial abortivo que tenga, si hay abortos, qué tipo de abortos, qué características tiene el feto, la edad fetal, y en base a esos datos vamos a poder orientarnos qué vía de transmisión está predominando ahí en el establecimiento, en el campo. Y en base a la vía de transmisión que esté ocurriendo, ya podemos orientar también las medidas de control a llevar a cabo cuando realmente diagnostiquemos la enfermedad. Bien, pero el diagnóstico final y el individual, digamos, debe hacerse por técnicas de laboratorio. Dentro de las técnicas de laboratorio las podemos dividir en dos, en técnicas serológicas y técnicas que identifican al parásito. Dentro de las técnicas serológicas
tenemos la inmunofluorescencia indirecta, donde, bueno, es una técnica de referencia que permite detectar anticuerpos específicos a partir de suero y de fluidos fetales. Es una técnica que necesita cierto grado de entrenamiento y que no presenta reacción cruzada con ningún otro patógeno. Por otro lado, tenemos el enzima inmunoensayo, el ELISA. Este es el más fácil de realizar. La sensibilidad y especificidad son mayores que la anterior y es más confiable y objetiva, dado que la inmunofluorescencia tiene una parte subjetiva. Bien. Con respecto a las técnicas que identifican al parásito, tenemos la inmunohistoquímica. Esta tiene alta especificidad y baja sensibilidad. Esta baja sensibilidad puede estar dado porque no admite muestras en formol ni muestras autolíticas. Y por otro lado, la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, se puede realizar en tejidos en formol, muestras frescas y muestras autolíticas, a diferencia de la inmunohistoquímica. Es más rápida y además es la técnica de elección para el diagnóstico de abortos por este protozoo. Y por último, tenemos la histopatología, que, bueno, lo que intentamos hacer es buscar lesiones compatibles con el patógeno. Bien, entonces, para redondear el diagnóstico es complejo. La sola presencia del parásito o su ADN no puede asociarse con aborto por Neospora caninum, y una prueba serológica aislada a una hembra que abortó no permite asociar Neospora caninum con el signo, con el aborto. Entonces, una vez demostrada la presencia de Neospora en el establecimiento y además demostrada la presencia de Neospora en la producción de ese aborto, es necesario hacer un estudio seroepidemiológico que se basa en 3 métodos. Estimar el OR, el ODS ratio, que este es un índice que compara la seropositividad de vacas abortadas y no abortadas. Es decir, ver si hay asociación entre el evento de aborto, por ejemplo, en este caso, con la seropositividad de la hembra. Por otro lado, la asociación de la serología precalostral y maternal, y por otro lado, la determinación de la avidez. Bien, por ejemplo, la determinación de la avidez, eso se hace con un ELISA, que se llama ELISA de avidez, que se basa en el agregado de urea a un ELISA común. Esa urea lo que va a hacer, va a romper, digamos, las uniones antígeno-anticuerpo más débiles. Entonces, si la infección es reciente o primaria, esa unión va a ser débil y el ELISA lo va a disolver, a romper. En cambio, cuando una infección es crónica o ya no es reciente, la avidez va a ser más alta. Por ejemplo, en un patrón de abortos endémico vamos a tener una transmisión vertical donde sí va a haber asociación de la serología precalostral y maternal, y la avidez ahí va a ser alta, digamos. En cambio, en un patrón de abortos epidémico va a predominar la transmisión horizontal, no va a haber asociación entre la serología precalostral y maternal, y la avidez va a ser baja. Bien, prevención y control. Acá, bueno, en medio general lo que hice fue que en rodeos con estatus sanitario desconocido, lo primero que tenemos que hacer es mostrar un porcentaje de animales, así podemos diagnosticar o estimar la prevalencia que tiene la enfermedad en el rodeo. En rodeos libres, lo que hay que tratar de hacer es evitar el ingreso. ¿Cómo lo podemos hacer? Sangrar todo animal que ingrese al establecimiento, eso como principal medida. Y en rodeos infectados, las dos cosas que hay que hacer básicamente es la disminución de la transmisión vertical, como eliminando todos los bovinos seropositivos, y la disminución también de la transmisión horizontal, controlando al huésped definitivo, en este caso los perros. Bueno, medidas a tener en cuenta, medidas de control a tener en cuenta sobre el huésped intermediario. Cuando hablamos de rodeos donde la prevalencia es baja, menos del 20%, se recomienda eliminar todas las vacas seropositivas.
En cambio, si la prevalencia es alta, más del 20%, se recomienda ahí una eliminación gradual de las vacas seropositivas. Más o menos un 5% anual ir eliminando y sí reponer con vaquillonas seronegativas. Serología, todo bovino que entra en el establecimiento, esto por lo que dije antes. La serología a toda la vaca que abortaron. Reposición con hembras seronegativas, tanto si es una reposición externa como propia, estaría bueno saber el estatus sanitario de ese animal. Serología a vacas abortadas y no abortadas, esto es para ver si hay una asociación entre el aborto y la seropositividad. Después, en lo posible, enviar fetos y placentas al laboratorio de diagnóstico. Recomendar un sangrado anual de las vaquillonas previo al primer servicio, como eso lo podemos tener como un dato más a la hora de ver si las entoramos o no a las vaquillonas. Y si se realiza transferencia embrionaria en el establecimiento, tratar de utilizar hembras receptoras seronegativas. Bien, el objetivo de la siguiente tesina de esta tesina fue reportar un brote de abortos en un campo de cría, detallando la situación inicial y el protocolo de diagnóstico y enumerar las medidas de estrategia de control que fueron aplicadas. Bien, el caso clínico fue en un lote de 53 vaquillonas, en 10 días se vieron 6 abortos, una hembra que parió una ternera con debilidad marcada, debilidad muscular marcada, y otra hembra que parió un ternero aparentemente normal. Ese día o al día siguiente se decide enviar al INTA un feto a término, una ternera con vida, la ternera esa con debilidad, y además se agregaron 11 sueros de vacas, tanto de vacas que abortaron como que no abortaron. Bien, los antecedentes del campo. El campo está ubicado en el partido de Marchiguita, General Pirán, cuenta con una superficie de 560 hectáreas, de las cuales 360 están destinadas a la ganadería. El tipo de actividad ganadera es la cría, con 310 bovinos en stock. La alimentación, en el rodeo general se encontraba pastoreando un sorgo diferido y en el rodeo problema estaba pastoreando un rastrojo de maíz. Con respecto a la sanidad, a todos los animales del establecimiento se les administró las vacunaciones oficiales de carbunclo y astosa. A las vacas a las vacas del rodeo general únicamente se les administró la vacuna reproductiva polivalente y además tanto al rodeo problema como al rodeo general se les aplicó selenio y cobre vía parenteral. La reproducción, en este campo empiezan el servicio el 1 de agosto y lo terminan el 30 de noviembre. Lo comienzan haciendo una IATF con un repaso de toros. Y este es un dato no menor, que la reposición la hacen con hembras, con animales propios, digamos. Bien, los resultados del laboratorio fueron, en el laboratorio de bacteriología, todos negativos para las bacterias aerobias y microbiófilas, y además a los 11 sueros que se enviaron se les hizo BPA para eliminar la brucelosis, también dio negativa. En el laboratorio de virología los resultados fueron negativos tanto para diarrea viral bovina como para herpes virus bovino. Y en el laboratorio de enfermedades venéreas también fue negativo para las dos, para campylobacteriosis y para tricomoniasis. En el diagnóstico de leptospirosis, acá hubo un positivo a la inmunofluorescencia directa, pero se le practicó a los 11 sueros la microaglutinación y dieron todos negativos para todos los serobares. Con respecto al diagnóstico de neosporosis, acá el feto que se llevó dio positivo a la inmunofluorescencia, pero en el PCR salió negativo y la ternera salió positivo al PCR. A los 11 sueros se les hizo un ELISA indirecto, dando como resultado que hay asociación entre el evento de aborto y la positividad de las hembras, dando un 66,6%. En el laboratorio de patología, el feto a término el diagnóstico histopatológico fue encefalitis multifocal linfocítica
histiocítica con mielitis leve linfohistiocítica. Y a la ternera con vida, el diagnóstico histopatológico fue encefalitis multifocal linfocítica, mielitis leve linfocítica, miocarditis focal linfohistiocítica con necrosis y neumonía intersticial linfohistiocítica con presencia ocasional de neutrófilos. Bien, en base a todos estos resultados de laboratorio, dando la serología, el PCR y también la serología de los sueros, positivos y con cierto grado de asociación entre el aborto y la seropositividad, se diagnosticó que el aborto fue provocado por la neospora. Los resultados de la serología, entonces, a modo de resumen, los resultados de la serología y la anatomopatología, sumado también a los 11 sueros, esos que se evaluaron, si bien por ahí fueron pocos esos 11 sueros, porque eran 53 vaquillonas del rodeo y fueron 11, por ahí era poco, pero sí se vio que hubo una asociación. Estas muestras nos permitieron arribar al diagnóstico. Debido también a la forma de presentación de los abortos, a la categoría afectada y a la prevalencia encontrada, se puede inferir que estamos frente a la forma epidémica. Acá hubo una primoinfección de las vaquillonas, lo que llevó a lo que desencadenó en este brote de aborto. Las terneras seropositivas tienen mayores probabilidades de abortar que las negativas. En el rodeo seguramente que quedaron vacas seropositivas que por algún motivo no llegaron a abortar. Esa vaca lo más probable es que le transmita la infección a su cría, y lo más probable es que el ternero sea sano pero congénitamente infectado. Esto lo digo a la hora de que la reposición era propia, tener en cuenta que no vamos a darle un servicio a una ternera, a una hembra seropositiva que tiene mucho más riesgo de abortar que una negativa. El resultado positivo de la inmunofluorescencia directa para leptospira. Acá Campero cita que, si bien la prueba es rápida y sencilla, corre con cierta desventaja en cuanto a su especificidad y sensibilidad. Entonces, sumado a esto y sumado a que no se encontraron lesiones compatibles con leptospira en los fetos y la microaglutinación de los sueros dio todos negativos para todos los celuvares, este dato carecería de importancia y no le podemos atribuir el aborto a la leptospira. Y en la actualidad la única opción para el control de la infección es la implementación de medidas de manejo y control, ya que todavía la terapia antibiótica o terapéutica está en estudio y las vacunas todavía no son efectivas para la enfermedad. Bien, y el diagnóstico serológico, tanto de vacas abortadas y no abortadas, junto con el diagnóstico serológico, el PCR, las lesiones histopatológicas en los fetos, colaboran en el diagnóstico de la neosporosis en rodeos problemas. Bien, y por último, lo que se recomendó en este caso fue, primero, la eliminación de todos los vientres abortados, todos los vientres que fueron abortados. Después, como se sangró 11 vaquillonas nomás, de las 53, se recomendó un sangrado a todo el rodeo, y en base a ese sangrado, eliminar todas las vaquillonas que sean seropositivas. Y por último, recomendar un sangrado anual previo al entore para no darle servicio a una ternera seropositiva, que sabemos que tiene muchas más chances de abortar que una seronegativa. Bien, muchas gracias.